A los televidentes del programa Tiempo de Despertar, les deseo las más grandes bendiciones del cielo. Ahora dejamos con nosotros inmediatamente al doctor William Soto Santiago, el ángel mensajero del Señor Jesucristo, según Apocalipsis 22:16, donde dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. En Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante nos dice, San Pablo hablándonos nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Que Dios bendiga en nuestros corazones su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El misterio de la voz fiel de Jesucristo en carne humana. Ha sido un misterio la voz de Dios, la voz de Jesucristo, a través de la historia de la raza humana. Porque todo ser humano ha querido escuchar la voz de Dios, la voz de Jesucristo, pero muchos no han podido escuchar la voz de Cristo, y aunque algunos la han oído, han rechazado las cosas que ha hablado, la voz de Dios, la voz de Jesucristo, en diferentes ocasiones. Ahora, para que podamos comprender este misterio de la voz fiel de Jesucristo en carne humana, tenemos que comprender que la voz de Jesucristo es la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, la cual ha sido hallada siempre en y a través de carne humana, hablándole a la raza humana. Y este misterio está explicado en Deuteronomio, capítulo 18, verso 15 en adelante, donde Dios nos dice, por medio del profeta Moisés: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. ¿Por qué? Porque oyendo a ese profeta, estarán escuchando ¿qué? La voz de Dios. Vamos a ver aquí mismo en el verso 18 de este mismo capítulo. 18, verso 18 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, o sea, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, donde Dios coloca sus palabras en la boca del profeta que él levanta en medio del pueblo. Por lo tanto, la voz de Dios, la voz de Jesucristo, será escuchada por medio de carne humana, por medio de un profeta en cada edad y en cada dispensación. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué hablará ese profeta? Él hablará todo lo que Dios le mande para el pueblo. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahora vean que todo ser humano tiene una responsabilidad delante de Dios cuando Dios envía un profeta para una edad o para una dispensación, porque en ese profeta viene la voz de Dios, la voz de Jesucristo, la voz del Espíritu Santo, para hablarle al pueblo todas las cosas que el pueblo necesita escuchar de parte de Dios. Y viene esa voz por medio de carne humana en cada edad y en cada dispensación.
esa carne humana donde viene esa voz, la voz de Dios, la voz fiel de Jesucristo, es el profeta mensajero de esa edad o de esa dispensación. Por eso es que encontramos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 7, donde nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vean lo que la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, dice a las iglesias aquí en el capítulo 2 y verso 7. Y esta voz del Espíritu Santo en esta primera edad estuvo en el apóstol San Pablo. Estuvo en carne humana la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo. Fue Jesucristo en el Espíritu Santo estuvo manifestado en la primera edad o etapa de la iglesia gentil, hablándole a su pueblo todas estas cosas que el pueblo necesitaba escuchar. Por lo tanto, primeramente fueron reveladas al mensajero de esa primera edad, el apóstol San Pablo, y el apóstol San Pablo las reveló al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo, en esa primera edad de la iglesia gentil. Y luego, vean ustedes cómo, así como en el Antiguo Testamento estuvo la voz de Dios, hablándole al pueblo hebreo, como nos dice San Pablo en la escritura que tuvimos al comienzo de Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante, donde dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De esto también dio testimonio el profeta Zacarías en el capítulo 7 y verso 11 al 7, donde dice de la siguiente manera, hablando del pueblo hebreo y la forma en que Dios le habló al pueblo hebreo, dice: pero no quisieron escuchar. ¿Qué no quisieron escuchar? La voz de Dios. Ahora vean cómo vino la voz de Dios al pueblo hebreo. ¿Cómo fue escuchada? Dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. ¿Cómo vino la palabra de Dios, la voz de Dios al pueblo hebreo? Por medio de los profetas. Y por cuanto no quisieron escuchar, dice, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. O sea que vino gran enojo e ira de parte de Dios sobre el pueblo que no quiso escuchar la voz de Dios por medio de los profetas de Dios. Porque siempre la voz de Dios, la voz de Cristo ha estado en carne humana, en un profeta, en cada edad y en cada dispensación. Y ahora vean ustedes cómo Cristo también dijo en San Juan capítulo 10, verso 14 al 16, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que no son del redil hebreo, por lo tanto son gentiles. Aquellos también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí Cristo dice que habrá un rebaño y un pastor, porque las ovejas de Cristo oirán su voz.